El libro de Hechos. Este libro es uno de mis libros favoritos de la Biblia, ya que deja ver de una forma muy clara el poder del Espíritu Santo en los hijos de Dios para el cumplimiento de sus propósitos eternos. El propósito principal del libro es informar a detalle el surgimiento y el crecimiento de la Iglesia cristiana. La autoría del libro se le atribuye a Lucas. El libro de Hechos fue escrito entre el año 63 y 70 después de Cristo, y lo que está escrito en él comprende desde la crucifixión de Cristo hasta el fin del encarcelamiento de Pablo en Roma. Durante el periodo que se escribió Hechos, Roma estaba en su apogeo y el ambiente político fue abarcado por 4 emperadores: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. La situación social era relativamente estable. Las legiones que preservaban la paz eran muy disciplinadas, lo cual fomentaba el orden social, y estas condiciones se mantuvieron así hasta el año 64, cuando fue el gran incendio en Roma. En el ámbito religioso podemos mencionar que el cristianismo fue aceptado por su estrecha vinculación con el judaísmo. Sin embargo, el cristianismo no estaba legalmente reconocido y sus miembros no estaban amparados por la ley. Esto dio, entre otras cosas, como resultado que se les inculpara a los cristianos por el gran incendio en Roma, y de ahí se derivó la persecución de ellos. El libro de Hechos lo podemos dividir en 5 diferentes etapas. La primera de ellas es la introducción. En esta etapa destacan las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo antes de ascender, las cuales vemos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La segunda etapa es el origen de la iglesia. El día de Pentecostés fue el nacimiento de la iglesia. Estando varios reunidos en un solo lugar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos con signos visibles y audibles. La prueba de la resurrección de Jesucristo hizo que los discípulos estuvieran en un mismo sentir y los llenó de valor para desafiar los peligros de la persecución al predicar el Evangelio. También se destaca en esta etapa la comunión en la iglesia primitiva, la cual podemos ver claramente en Hechos 4, 31 y 32. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El tercer periodo o etapa del libro de Hechos es el periodo de transición. Tras la muerte de Esteban, quien fue el primer mártir de la iglesia, una repentina persecución estalló, y esto marcó un cambio importante en los asuntos de la iglesia. Otro hecho trascendental en esta etapa fue la conversión de Saulo de Tarso, quien antes perseguía a los cristianos, y esto es un parteaguas en el crecimiento de la iglesia hacia rumbos más lejanos. La conversión de Pablo la podemos ver en Hechos 9, 4 al 6. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo, tras su conversión, comenzó su ministerio. Otro acontecimiento relevante en la etapa de la transición fue la conversión de Cornelio, centurión romano, la cual fue crucial para la introducción de los gentiles a la iglesia. El mensaje de las buenas nuevas comenzó a extenderse a medida que los discípulos obedecían la dirección del Espíritu Santo, que claramente marcaba el propósito de Dios para alcanzar otros escenarios geográficos. La etapa de transición de la iglesia resultó ser en realidad una etapa de preparación para el crecimiento de la misma. La cuarta etapa en este libro sería la expansión alcanzando a los gentiles. En esta etapa se destacan los viajes importantes misioneros de Pablo, y un hecho trascendental es sin duda el establecimiento de la iglesia de Antioquía.
en la cual los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos, ya que anteriormente a los seguidores de Cristo se les consideraba como parte de una secta judía. Un hecho muy relevante en la etapa de la expansión fue la visión que tuvo el apóstol Pablo para ir a Macedonia, la cual él de inmediato la tomó como un llamado de Dios. La evangelización en Europa y todo el efecto del Evangelio sobre la civilización occidental comenzó con la respuesta de Pablo al llamado a Macedonia. Esto lo podemos ver en Hechos 16, 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La última etapa en el libro de Hechos es el encarcelamiento y defensa de Pablo. Al término de su tercer recorrido apostólico, Pablo regresa a Jerusalén y es apresado en el templo. En este periodo del encarcelamiento de Pablo, a pesar de su aislamiento, su ministerio no concluyó. Todo lo contrario. Este retiro forzoso obró para bien, pues dentro de otras cosas le proporcionó a Pablo tiempo para orar, para meditar, y de ahí surgieron muchas enseñanzas divinas, ya que Pablo fue sensible a la voz del Espíritu Santo. El sentir y el corazón de Pablo en esta etapa de sus tribulaciones se ve reflejado en Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este libro termina con la llegada de Pablo a Roma y el inicio de su ministerio en esa ciudad. El libro de los Hechos es la evidencia misma del poder del Espíritu Santo sobre aquellos que hemos decidido seguir a Cristo.